Muy bien, pues el tema que vamos a tratar la sesión de hoy es el de impulso y cantidad de movimiento de la partícula. Para ello, pues disponemos del siguiente esquema. Vamos a comenzar con el objetivo que vamos a perseguir en esta unidad, para después definir lo que es la cantidad de movimiento, ver algunos ejemplos de cantidad de movimiento, etcétera. Posteriormente, pues vamos a pasar a lo que es el tema de impulso. Este lo vamos a definir aquí para posteriormente ver el método del impulso y la cantidad de movimiento. Al final, pues vamos a terminar con algunos ejemplos que nos van a ayudar a clarificar todos estos conceptos que vamos a aprender. Bueno, pues vamos a iniciar con el objetivo que tenemos que perseguir para esta sesión. Dice así: el alumno analizará el movimiento de la partícula a partir del método de impulso y cantidad de movimiento, haciendo énfasis en la interpretación física y geométrica del concepto de impulso de una fuerza en un intervalo de tiempo dado. Entonces, no hay que perder de vista este objetivo. Bueno, pues vamos a empezar con lo que vendría siendo la cantidad de movimiento. En este subtema, pues vamos a tener la definición precisamente de cantidad de movimiento y después vamos a desarrollar lo que viene siendo la forma escalar de la cantidad de movimiento. Bueno, pues vamos a empezar con el concepto. Aquí tenemos la definición. Dice así: cantidad de movimiento es la medida del movimiento a partir de la velocidad y de la cantidad de materia conjuntamente. Es decir, un objeto va a tener más cantidad de movimiento si posee más velocidad y también si posee más cantidad de materia, de tal modo que pues vamos a llegar a la conclusión de que se calcula multiplicando la velocidad del objeto, que recordemos es una cantidad vectorial, por su masa, que es una cantidad escalar. ¿Sí? Aquí tenemos la expresión. A la cantidad de movimiento la vamos a denotar con la letra P y es una cantidad vectorial, ya que, como comentamos, pues la velocidad es una cantidad vectorial. Si lo multiplico por una cantidad escalar, que en este caso es la masa, me vuelve a dar una cantidad vectorial. Aquí tenemos esta conclusión. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir profundizando un poco más en el concepto de cantidad de movimiento. Vamos a determinar en cada caso qué objeto posee mayor cantidad de movimiento. Vamos con un ejemplo sencillo. Dice así: si un barco de 150 millones de kilogramos se mueve con una rapidez de 10 metros por segundo y una mosca de 20 miligramos también, la pregunta es: ¿cuál de estos dos objetos tiene más cantidad de movimiento? Y bueno, aquí la respuesta es sencilla, ¿sí? En este caso, el barco tiene mayor cantidad de movimiento porque, a pesar de que ambos tienen la misma rapidez, la masa del barco es mucho mayor a la de la mosca. Por lo tanto, pues aquí la respuesta es clara. Ahora, como ejercicio de tarea, ¿sí? En este caso, como una tarea moral, pues se queda este problema. Dice: si un balón de fútbol americano de 400 gramos se mueve con una rapidez de 8 metros por segundo y una bala de 9 gramos se mueve con una rapidez de 420 metros por segundo, ¿cuál de estos dos objetos posee mayor cantidad de movimiento? Entonces se queda como tarea moral. Muy bien.
De la definición de cantidad de movimiento, pues, ¿qué sabemos? Que se trata de una cantidad vectorial. Ajá. Sin embargo, si nosotros utilizamos lo que viene siendo un sistema de referencia cartesiano, podemos transformar la cantidad de movimiento de una cantidad vectorial a su representación escalar. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos del lado izquierdo al vector cantidad de movimiento que en el plano pues tendrá una componente a lo largo de el eje X y otra componente a lo largo del eje Y. ¿Sí? De este modo podemos definir las cantidades de movimiento en las direcciones cartesianas de la siguiente forma. Aquí tenemos la cantidad de movimiento a lo largo del eje X definida como la masa del objeto por la velocidad que tiene el objeto en la dirección del eje X. De manera similar, la cantidad de movimiento a lo largo del eje Y es igual a la masa por la componente Y de su velocidad. De tal modo que escalarmente podemos describir a la cantidad de movimiento con estas dos ecuaciones o vectorialmente con esta ecuación que tenemos aquí y con la que teníamos en la lámina anterior. Bueno, con eso espero que quede claro el concepto de cantidad de movimiento. Ahora vamos a definir otro concepto importante, el concepto de impulso. Y dentro de este subtema, pues lo vamos a dividir de la siguiente forma. Vamos a comenzar definiendo lo que es una fuerza promedio. Posteriormente, vamos a pasar al concepto de impulso. Después vamos a ver su forma vectorial, que naturalmente sale de la definición para después transformarla a la forma escalar. Finalmente, pues vamos a dar la definición de lo que vendría siendo una fuerza impulsiva. Bueno, pues vamos a comenzar con el concepto de fuerza promedio. Para ello, pues vamos a recordar cómo se calcula el promedio de un conjunto de n datos. En este caso, a ese conjunto de n datos lo estamos denotando con la letra X subíndice I, donde I puede variar desde 1 hasta n. Si recordamos el cálculo del promedio, aquí estamos poniendo XP, que significa X promedio, es igual a la suma de todos los datos en ese conjunto dividida entre el número total de datos. Esta fórmula la podemos ocupar cuando el conjunto de datos pues es discreto. Ahora, ¿qué pasa con un conjunto continuo? En este caso, una fuerza que dependa del tiempo. Para ello, pues vamos a suponer que tenemos una fuerza resultante dependiente del tiempo y esta está actuando sobre un objeto. Si nosotros graficamos esta fuerza respecto al tiempo, pues tendremos una gráfica como la que va a aparecer en estos momentos. ¿Sí? Aquí en el eje horizontal tenemos el tiempo que pues vemos que va desde 0 hasta 0.5. Y en el eje vertical tenemos la magnitud de la fuerza. En este caso va desde 0 hasta 50. Y vemos que conforme va pasando el tiempo, pues la magnitud de esta fuerza va cambiando, llega hasta un máximo en 0.25 y luego desciende. Esta es una fuerza que depende del tiempo. Es una de tantas que pueden existir. ¿Sí? Recordemos que, pues, una fuerza dependiente del tiempo puede tener prácticamente cualquier forma. Bueno, partiendo de una fuerza que depende del tiempo, vamos a definir
lo que viene siendo el promedio de esta fuerza. Para ello, una forma de obtener dicho promedio temporal es aplicar la siguiente ecuación. Y pues vamos a analizar esta ecuación. Veremos que es muy similar al promedio que nosotros hacíamos con un conjunto de datos. Aquí tenemos la fuerza promedio, es igual a la integral desde T1 hasta T2, donde T1 es el tiempo inicial y T2 es el tiempo final. Como la fuerza es función del tiempo, yo la puedo integrar en este intervalo. Aquí esta integral me representa lo que me representaba la suma en el conjunto de datos discretos. Ahora, a diferencia de la suma para el promedio común y corriente, donde teníamos que dividir entre el número de datos, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir esta integral entre el intervalo de tiempo, es decir, T2 menos T1. De tal modo que de aquí voy a obtener la fuerza promedio que actuó en este intervalo de tiempo. Entonces, para el ejemplo que nosotros teníamos, que era una función aproximadamente parabólica, pues nos da esta fuerza promedio, ¿sí? Podemos graficarla y aquí viene apareciendo. Entonces, aunque la fuerza fue variable en el tiempo, vemos que cuando nosotros realizamos esta integral nos da una constante y en este caso vale 31.83. La tenemos aquí graficada. Esta fuerza ya no depende del tiempo, se mantiene constante a lo largo de todo el intervalo. Sin embargo, esta fuerza que tenemos aquí tiene una propiedad interesante. Resulta que es el cálculo de esta integral me da el área bajo esta curva en color azul. Cuando yo calculo la fuerza promedio, el área bajo la fuerza promedio, en este caso este rectángulo que estoy señalando aquí, es la misma que el área bajo la fuerza variable. Entonces, esa es una de las características de la fuerza promedio. Muy bien, ahora ya que conocemos el concepto de fuerza promedio y sobre todo cómo calcularlo, vamos a pasar a lo que viene siendo la definición de impulso. Entonces aquí tenemos la definición, dice así: impulso es la integral de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en el intervalo de tiempo durante el cual lo mueven. En otras palabras, como es la integral de todas las fuerzas, es la integral de la resultante del sistema de fuerzas que actúa sobre un objeto sobre el intervalo de tiempo en el que este objeto se mueve. Al impulso lo vamos a denotar con la letra J y se calcula de la siguiente forma. Partiendo de la definición, J, el impulso va a ser igual a la integral desde T1 hasta T2 de la fuerza dependiente del tiempo. Gráficamente o geométricamente podemos pensar en el impulso que produce una fuerza en un intervalo de tiempo como el área bajo la curva, ¿sí? Veamos que esta fuerza depende del tiempo. Por lo tanto, cuando yo la integro desde 0 hasta 0.5, en este caso el tiempo 1 o tiempo inicial sería 0 y el tiempo T2 o tiempo final sería 0.5, pues me da precisamente el área bajo esta curva. De tal modo que cuando nosotros obtenemos la fuerza promedio, una fuerza promedio asociada a esta fuerza en el mismo intervalo de tiempo produce el mismo impulso, es decir, tiene la misma área asociada. Muy bien, ya que tenemos la definición matemática de impulso, pues vamos a ver la forma vectorial.
Ujú. Entonces, la ecuación de impulso ya la teníamos. Aquí está, es la integral de la fuerza en un intervalo de tiempo. Sin embargo, ¿qué significa la integral de un vector, que en este caso es la fuerza, respecto a un escalar, que es el tiempo? Pues para ello vamos a expresar el impulso en un sistema de coordenadas cartesianas. Y pues comenzamos con la fuerza. Si estamos en R2, la fuerza, ¿sí? F, este es el vector fuerza, lo puedo escribir como una componente en X, dependiente del tiempo, y otra componente en Y, que también depende del tiempo. Si sustituimos esta fuerza en la ecuación del pulso, vamos a obtener su forma escalar. Entonces partimos de la forma vectorial y vamos a hacer la sustitución. Recordemos que el impulso es la integral de la fuerza en un intervalo de tiempo. En este caso estoy sustituyendo a la fuerza por su representación en un sistema cartesiano. Tiene componente a lo largo de X y tiene componente a lo largo de Y. Y bueno, como diferencial de t es una cantidad escalar, podemos multiplicar por ambas componentes de la fuerza. Es decir, puedo hacer la distribución. Diferencial de t que multiplica a la primera componente, que aquí me quedaría f en la dirección de x por diferencial de t. Esto multiplicado por el vector unitario y más f, ¿sí?, su componente en la dirección de y por diferencial de t y en la dirección de j. Ahora vamos a aplicar la propiedad de superposición de la integral. En otras palabras, la integral nos permite abrir sumas. ¿Sí? Aquí yo tengo la integral de una suma, aplicamos esta propiedad y llegamos a que esta integral es equivalente a la integral de cada uno de los sumandos. Es decir, la integral de la componente en x de la fuerza en el intervalo de tiempo y la integral de la componente y de la fuerza en el mismo intervalo de tiempo. Vean que hasta el momento, pues el impulso sigue siendo un vector, donde cada una de sus componentes viene dada por una integral, pero ya no es una integral vectorial como en este caso, sino una integral escalar. La diferencia con respecto a esta integral y con respecto a esta expresión que tenemos acá es que si bien tengo integrales escalares, requiero de dos integrales escalares para tener una integral vectorial. Muy bien, pues ya que tenemos este desarrollo de esta ecuación, podemos ver que el impulso de una fuerza tiene dos componentes y cada una de ellas viene dada por una integral de la siguiente forma. Es decir, si a este impulso yo lo escribo como la suma de su impulso en x, pues este impulso en la dirección x va a ser igual a esta componente, que es la integral de la componente en x de la fuerza en este intervalo de tiempo. De forma similar, pues tenemos que el impulso en la dirección y va a ser igual a la integral de la componente y en el intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, la ecuación vectorial que teníamos del impulso es equivalente a estas dos ecuaciones escalares, una en el eje X y otra en el eje Y. Y bueno, solo comentar que si estuviéramos en tres dimensiones, pues habría que agregar una en la dirección del eje Z. Pero el procedimiento y el análisis sigue siendo el mismo. Muy bien, ya para finalizar esta parte de impulso, pues vamos a definir lo que se conoce como fuerza impulsiva.
Entonces decimos que una fuerza es impulsiva si su magnitud es muy grande y se aplica durante un periodo de tiempo muy corto. Algunos ejemplos de fuerzas impulsivas, pues el primero, digamos que es un ejemplo bastante reconocible, es el golpe de un bat a una pelota. ¿Por qué? Pues porque cuando el jugador de béisbol le pega con el bat a la pelota, la fuerza que se ejerce entre el bat y la pelota es muy grande, su magnitud es bastante grande. Sin embargo, el intervalo de tiempo en que esta fuerza actúa sobre la pelota es pequeño. Por lo tanto, a este tipo de fuerza le podemos llamar fuerza impulsiva. Conforme vayamos avanzando en este tema, veremos que las fuerzas impulsivas en general dependen del tiempo. Sin embargo, su forma puede ser muy irregular. Para ello, pues vamos a hacer uso de fuerzas promedio, que producen el mismo impulso que sus correspondientes fuerzas impulsivas dependientes del tiempo. Muy bien, otros ejemplos, tenemos el choque entre dos objetos, por ejemplo, el choque entre vehículos cuando se hacen pruebas. ¿Qué más? Y pues el palo de golf al golpear una pelota. En general, todo este tipo de colisiones generan fuerzas impulsivas. Muy bien, ya que tenemos el concepto de fuerza impulsiva, el concepto de impulso y también que conocemos el concepto de cantidad de movimiento, es tiempo de juntarlos. Vamos a ver el método del impulso y la cantidad de movimiento. En este subtema, pues vamos a ver la deducción de este método, ¿sí? Para ver teóricamente de dónde sale, y vamos a ver también su forma escalar. Que bueno, aquí vamos a juntar la forma escalar de la cantidad de movimiento y la forma escalar del impulso. Muy bien, pues vamos a deducir el método. Entonces ya conocemos el impulso por un lado y por el otro la cantidad de movimiento. Vamos a combinarlos. Y pues vamos a comenzar, como era de esperarse, con una ley universal. En este caso me refiero a la segunda ley de Newton. Y vamos a suponer que tenemos una resultante dependiente del tiempo, ¿sí? Tenemos un objeto, sobre este objeto actúan muchas fuerzas, pero al final su resultante es una fuerza que depende del tiempo. Entonces puedo escribir la segunda ley de la siguiente forma: fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Y aquí hay que aclarar que el método que nosotros vamos a desarrollar parte de la segunda ley de Newton en su forma más general, ¿sí? No fuerza igual a masa por aceleración, sino fuerza igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Entonces, este análisis es general. Entonces, tenemos esta fuerza dependiente del tiempo igual a esta derivada con respecto al tiempo. Si esta fuerza actúa desde un instante inicial, que le vamos a llamar T1, hasta un instante final, llamado T2, podemos integrar la ecuación de la siguiente manera, es decir, integramos ambos miembros. Integro la fuerza dependiente del tiempo desde T1 hasta T2, integro el primer miembro y el segundo miembro, pues también tengo que integrarlo para no alterar esta ecuación. Desde T1 hasta T2, y aquí tengo la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, y esto por diferencial de tiempo. Bueno, aquí nosotros podemos aplicar el famoso teorema fundamental del cálculo y también el teorema del cambio de variable. La primera integral no la vamos a cambiar, se va a quedar igual. Sin embargo, esta segunda integral nosotros podemos hacer lo que vendría siendo esto.
Ajá. Que si bien formalmente no llega a ser muy aceptado, ajá, aquí lo que estamos aplicando es la composición de funciones, ¿sí? De tal modo que originalmente la cantidad de movimiento dependía del tiempo, ajá, para un tiempo t1, pues está asociada una cantidad de movimiento inicial y para el tiempo t2 está asociada una cantidad de movimiento final, de tal modo que esta integral, cuando nosotros hacemos el cambio de variable de t, que es el tiempo a la cantidad de movimiento, se convierte en esta otra integral, es decir, la integral desde cantidad de movimiento inicial hasta la cantidad de movimiento final de diferencial de la cantidad de movimiento. Entonces, ahora vamos a ver de la definición de impulso y al realizar la última integral obtenemos la ecuación de impulso y cantidad de movimiento. ¿Sí? Veamos que esto precisamente es el impulso que produce esta fuerza en el intervalo de tiempo que va de t1 a t2. Y si nosotros hacemos esta integral, pues es simplemente p evaluado desde la cantidad de movimiento inicial hasta la cantidad de movimiento final, que eso nos da pues cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y esta es una ecuación importante porque esta es la ecuación de impulso y cantidad de movimiento, que es la que vamos a estar utilizando al resolver los problemas en este tema. Muy bien, vamos a ver que esta ecuación es de naturaleza completamente vectorial. Estamos relacionando cantidades vectoriales. Por un lado, el impulso que está actuando sobre la partícula y por el otro, las cantidades de movimiento, tanto la inicial como la final. Sin embargo, en muchos de los casos que vamos a analizar conviene tener un equivalente escalar. Para ello, pues vamos a utilizar la versión escalar del impulso y la versión escalar de la cantidad de movimiento. Entonces, si partimos de la ecuación que relaciona el impulso y la cantidad de movimiento en su forma vectorial, ya la tenemos aquí, la podemos expresar en términos de coordenadas cartesianas. Aquí pues ya hicimos un poquito el desarrollo. Tenemos que el impulso lo puedo escribir como su componente en X en Y más su componente Y en J. Y del otro lado hemos agrupado las componentes en X de la cantidad de movimiento final, aquí con un subíndice 2, menos la cantidad de movimiento inicial, y las componentes en Y, pues cantidad de movimiento final en Y menos cantidad de movimiento inicial en Y. Esto por J, de tal modo que tengo aquí una ecuación vectorial. Si nosotros igualamos componentes, se obtienen las siguientes ecuaciones escalares. Entonces recordemos que esta componente, la componente en Y, pues tiene que ser igual a esta componente en Y. Y la componente en J tiene que ser igual a esta componente en J. Eso por igualdad de vectores. Muy bien, si nosotros realizamos esa igualdad, pues llegamos a que la cantidad de movimiento en el eje Y, en este caso la cantidad de movimiento final, y perdón, es en el eje X, menos la cantidad de movimiento inicial en el eje X, deberá ser igual al impulso en esta misma dirección. Y la otra, pues que el impulso en la dirección de Y deberá ser igual al cambio en la cantidad de movimiento en esa misma dirección, de tal modo que esta ecuación vectorial es equivalente a estas dos ecuaciones
escalares. Y nuevamente aquí vale la pena el comentario de que si estuviéramos en un espacio de 3 dimensiones, pues la cantidad de movimiento y el impulso tendrían 3 componentes, y en vez de ser 2 ecuaciones escalares serían 3 ecuaciones escalares, pero seguiría siendo una sola ecuación vectorial. Muy bien, pues ya con eso terminamos la teoría de impulso y cantidad de movimiento. Vamos a ver algunos ejemplos de su aplicación. Vamos a comenzar con el de fuerza constante. Posteriormente vamos a ver fuerza variable, dependiente del tiempo. Uno donde vamos a calcular la fuerza promedio y finalmente uno de fuerza variable, pero utilizando la definición vectorial tanto de cantidad de movimiento como de impulso. Muy bien, pues vamos a empezar con el ejemplo de fuerza constante. Dice así: la masa de la motocicleta mostrada es de 136 kilogramos. El coeficiente de fricción cinética entre los neumáticos de la motocicleta y el camino es 0.6. El conductor parte del reposo y hace girar la rueda trasera. La fuerza normal entre la rueda trasera y el camino es de 790 newton. Y aquí tenemos dos incisos. Inciso A: ¿qué impulso ejerce la fuerza de fricción sobre la rueda trasera en 2 segundos? E inciso B: si se ignoran otras fuerzas horizontales, ¿cuál es la velocidad que alcanzará la motocicleta en 2 segundos? Para ello, pues vamos a dibujar. Aquí está la fuerza de fricción, que es precisamente la que está impulsando la motocicleta. Va a ser una fricción estática porque nos dice el problema que la llanta gira y patina sobre el pavimento. Tenemos una fricción cinética. Muy bien. Entonces, esta fuerza de fricción cinética, recordemos, es igual al coeficiente de fricción cinética, que valía 0.6 por la normal, pero la normal valía 790 newton. Si nosotros hacemos la operación, pues llegamos a la conclusión de que la fuerza de fricción que está ejerciendo la carretera sobre la llanta es 474 newton. Ahora lo que tendríamos que hacer es utilizar la definición de impulso para calcularlo, desde t igual a 0 hasta t igual a 2 segundos. Recordemos que esa definición depende de una integral. Sin embargo, aquí vamos a hacer uso de que esta fuerza de fricción es constante. Como se trata de una fuerza constante, el impulso viene dado por 474, que es la magnitud de la fuerza, por el intervalo de tiempo, en este caso 2 segundos. Y para ver que efectivamente esto es correcto, recordemos que cuando les puse la gráfica de la fuerza promedio, pues era simplemente una recta horizontal. Como es una recta horizontal, el área bajo esa recta es el área de un rectángulo. ¿Y cómo se calcula el área del rectángulo? Pues base, que en este caso son 2 segundos, por altura, que es 474 newton. Solo en el caso cuando la fuerza es constante, podemos quitar la integral de encima y hacer directamente el cálculo. En este caso, el impulso que ejerce esta fuerza en 2 segundos es de 948 newton segundo. ¿Sí? Y con eso, pues ya contestamos el inciso A. Ahora, ¿qué tenemos? Como la motocicleta parte del reposo, y recordemos que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. ¿Sí? En este caso vale 0, ¿sí? Porque la velocidad es 0. Y aquí quiero puntualizar algo, porque esta cantidad y estas cantidades han sido escalares. Sin embargo, son escalares porque son las componentes en la dirección del movimiento.
Si yo digo que la dirección del movimiento es horizontal, entonces esta sería Jx, ajá, y esta sería la cantidad de movimiento en el eje X. Sin embargo, como no hay movimiento en el eje Y, todo en el eje Y vale cero, de tal modo que podemos hacer el análisis solo con la componente en el eje X, y ya no le pongo el subíndice. Bueno, como parte del reposo, la cantidad de movimiento inicial vale cero. Si utilizamos la ecuación de impulso y cantidad de movimiento, esta que nos dice, pues que el impulso es igual a la cantidad de movimiento final menos la inicial, pero la inicial vale en este caso cero. Por lo tanto, el impulso que produce esta fuerza automáticamente corresponde con la cantidad de movimiento final. De aquí concluimos que la cantidad de movimiento final vale 948. Y hay que recordar que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad, de tal modo que la cantidad de movimiento final de la motocicleta debe ser su masa por la velocidad final. Y de ahí, si nosotros despejamos, pues veremos que la velocidad final es la cantidad de movimiento que tiene la motocicleta entre su masa, en este caso de 136 kilogramos. Al hacer la cuenta, pues concluimos que la velocidad final de la motocicleta 2 segundos después de haber actuado esta fuerza de fricción es de 6.97 metros por segundo. Muy bien, y con eso terminamos nuestro primer ejemplo de impulso y cantidad de movimiento. Fue el más sencillo porque tenemos una fuerza constante. Sin embargo, este método también se puede aplicar a una fuerza variable. En este caso, una dependiente del tiempo. Vamos a leer lo que dice. La masa del helicóptero mostrado es de 9.300 kilogramos. Despega verticalmente en el tiempo t igual a 0. El piloto presiona el acelerador de manera que el empuje hacia arriba de su motor está dado como una función del tiempo en segundos por t igual a 100 más 2t cuadrada kilonewton, ¿sí? Y en esta fuerza que tenemos aquí ya va incluido el peso. De tal modo que esta es la resultante del sistema de fuerzas que actúan sobre el helicóptero. Eso hay que puntualizarlo porque no queda muy claro a partir del contexto. Y nos preguntan, determine la magnitud del impulso lineal debido a las fuerzas que actúan sobre el helicóptero desde t igual a 0 hasta t igual a 3 segundos. En este caso tenemos nuevamente un intervalo de 3 segundos. Inciso B, usa el principio del impulso y la cantidad de movimiento para determinar la velocidad a la que se mueve el helicóptero en t igual a 3 segundos. Muy bien, pues vamos a aplicar lo que conocemos del impulso y la cantidad de movimiento a este problema de fuerza variable. Entonces, aquí hemos dibujado lo que viene siendo la resultante del sistema de fuerzas. Vamos a solucionarlo. Entonces, el impulso, recordemos que viene dado por la siguiente expresión. Estrictamente hablando, este impulso que tengo aquí es la componente vertical del impulso. Sin embargo, como la fuerza es vertical, pues no tiene componente horizontal y el impulso generado en la dirección horizontal vale 0. Entonces, en la dirección horizontal tenemos 0 igual a 0, no es interesante, podemos resolverlo solo con la componente vertical. Aquí le llamo J y ahora esta fuerza la multipliqué por 1000 porque estaba dada en kilonewton y nosotros la vamos a utilizar en sistema internacional, es decir, en newton. Aquí tenemos 100.000 más 2.000t cuadrada, es una fuerza dependiente del tiempo, y el impulso, ahora sí, vamos a integrar esta fuerza desde 0 hasta 3 segundos. No es una integral complicada. Si nosotros realizamos el cálculo, pues llegamos a que el impulso que ejerce la resultante es de 318.000 newton segundo.
y pues ya calculamos el impulso lineal que ejerce la resultante. Muy bien, ahora como el helicóptero parte del reposo, nuevamente y al igual que en el problema anterior, tenemos que su cantidad de movimiento inicial vale cero. De la ecuación del impulso y la cantidad de movimiento, ya directamente sabemos que el impulso que ejerce la resultante va a ser igual a la cantidad de movimiento final menos la inicial, pero como vale cero, pues ya no la pongo. Por lo tanto, la cantidad de movimiento final es de 318.000. Finalmente, para calcular la velocidad, pues simplemente dividimos la cantidad de movimiento final entre la masa del helicóptero, que son 9.300 kilogramos. Al hacer la operación, pues nos da un resultado de 34.2 metros por segundo. Y con eso ya hemos resuelto un problema de fuerzas variables, pero que dependen del tiempo usando el método del impulso y la cantidad de movimiento. Muy bien, vamos a resolver un problema que tiene que ver con la fuerza promedio. Dice así: un helicóptero de 1.200 kilogramos parte desde el reposo en el tiempo t igual a 0. Las componentes de la resultante en newtons sobre el helicóptero desde t igual a 0 hasta t igual a 10 segundos son, y aquí nos dan en x es 720t, es una fuerza que depende del tiempo, y en y 2160 menos 360t. Vemos que la resultante tiene dos componentes y ambas dependen del tiempo. Vamos a ver lo que nos están pidiendo. Inciso A: determine la fuerza promedio durante ese intervalo de tiempo. Inciso B: determine la aceleración promedio en el intervalo de tiempo. E inciso C: calcule la velocidad del helicóptero en t igual a 10 segundos. Y para ello, pues vamos a hacer uso de las definiciones que teníamos. La primera, pues, es la definición de fuerza promedio. Entonces vamos a calcular la fuerza promedio, pero utilizando el método escalar. En este caso, vamos a dividir en dos ecuaciones. Una relacionada con las componentes en X y otra relacionada con las componentes en Y. Entonces veamos. La fuerza promedio en la dirección X va a ser igual, por definición, a 1 entre el intervalo de tiempo, que son 10 segundos. Aquí tenemos un décimo, por la integral de 0 a 10, es decir, la integral en este intervalo de tiempo de la componente X de la fuerza. Pero la componente X de la fuerza vale precisamente 720t. De igual forma, podemos plantear la fuerza promedio en la dirección de Y. 1 entre 10, vean que el intervalo de tiempo es el mismo, como por la integral de 0 a 10 de 2160 menos 360t. Vean que ambas integrales son fáciles de realizar. Cuando nosotros hacemos el cálculo de ambas integrales, pues llegamos a los siguientes resultados. La fuerza promedio en este intervalo de tiempo y en la dirección X es de 3600 newton, y la fuerza promedio en la dirección de Y es de 360 newton. Ahora sí, ya tenemos la fuerza promedio, ¿sí? Que sería esta componente en X, esta componente en Y. Ahora, ¿cómo vamos a obtener la aceleración? Pues vamos a obtener la aceleración promedio a partir de la segunda ley de Newton. Recordemos que la fuerza es igual a la masa por aceleración, siempre y cuando la masa no esté variando. Sin embargo, como estamos hablando de un helicóptero, podemos considerar que su masa es constante. Entonces de ahí podemos despejar la aceleración como fuerza entre masa. De tal modo que, vean, aquí tengo la componente promedio de la fuerza en X
dividida entre la masa, y aquí tengo la componente promedio de la fuerza en Y dividida entre la masa. Si hacemos las operaciones, pues llegamos a la conclusión de que la aceleración en el eje X, o esta componente de aceleración, es de 3 metros por segundo al cuadrado, y la componente en Y de la aceleración es 0.3 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos fuerza promedio y aceleración promedio. Ahora, ¿cómo calculamos la velocidad? Muy sencillo. Cuando estamos hablando de cantidades promedio, nos daremos cuenta que en el intervalo de tiempo en el que actúan, en este caso 10 segundos, pues se comportan como si fuera movimiento rectilíneo uniforme. Y del movimiento rectilíneo uniforme sabemos que la velocidad simplemente se calcula multiplicando la aceleración por el tiempo. En este caso, aunque la fuerza es variable y la aceleración va a ser variable, si yo multiplico la aceleración promedio por el tiempo, es decir, 10 segundos, obtengo la velocidad a los 10 segundos. ¿Sí? De tal modo que 3 por 10 me da 30. 10 segundos después el helicóptero tiene una velocidad de 30 metros por segundo y 0.3 por 10, 3 metros por segundo. Y esta es la velocidad final después de los 10 segundos. Vean que hemos resuelto este problema de fuerza promedio utilizando el método escalar. Vamos a resolver un último problema, ahora utilizando la forma vectorial. Dice así: en el tiempo t igual a 0, la velocidad de una partícula de 15 kilogramos es, y aquí nos dan ahora sí el vector velocidad, 3j menos 5k metros por segundo. La resultante, que actúa sobre la partícula desde t igual a 0 hasta t igual a 4 segundos es, y aquí tenemos la fuerza como función del tiempo y además en forma vectorial, 5t en j más 3t más 7 en k, y está medida en newton. Lo que nos preguntan es: use el principio del impulso y la cantidad de movimiento para determinar su velocidad en t igual a 4 segundos. Muy bien, pues vamos a proceder a resolverlo de forma vectorial. Entonces, aquí vamos a escribir la solución. La cantidad de movimiento inicial, pues la calculamos multiplicando la masa de 15 kilogramos por la velocidad que tenía al inicio. En este caso, vean, masa de 15 kilogramos por la velocidad inicial. Al hacer la operación, pues llegamos a la conclusión de que la cantidad de movimiento inicial es 45J menos 75K. Ahora vamos a plantear la ecuación de impulso y cantidad de movimiento, que nos dice, pues el impulso es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Ahora sí, de esta ecuación nosotros podemos despejar a la cantidad de movimiento final, quedando de la siguiente forma: esta cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial más el impulso que recibió en ese intervalo de tiempo. Vean que esta cantidad de movimiento ya la conozco, que es lo único que faltaría conocer, pues solo falta calcular el impulso lineal desde t igual a 0 hasta t igual a 4 segundos. Muy bien. Ese impulso, ¿cómo lo calculamos? De la siguiente forma: la integral desde 0 hasta 4 de 5t en j más 3t más 7 en k, diferencial de t, pero recordemos que esta integral vectorial es equivalente a dos integrales escalares: integrar 5t de 0 a 4 y ese resultado ponerlo en j, e integrar 3t más 7 de 0 a 4 y ese resultado ponerlo en k. Son integrales sencillas, no las voy a desarrollar aquí, simplemente voy a poner el resultado. En este caso, el impulso que produce esta fuerza variable en este intervalo de tiempo es 40J más 52K newton segundo.
Vean que son unidades de fuerza por unidades de tiempo. Muy bien, pues ya tenemos el impulso. Ahora, con ese impulso, vamos a proceder a calcular la cantidad de movimiento final. Aquí tenemos el impulso y aquí tenemos la cantidad de movimiento inicial, de tal modo que al sumarlas obtengo la cantidad de movimiento final. Vamos a hacer la suma y tenemos este resultado. La cantidad de movimiento final de esta partícula es 85J menos 23K. Y ahora sí, recordemos que esta cantidad de movimiento final es igual a la masa por la velocidad final. De tal modo que de aquí yo puedo despejar la velocidad final. Esa velocidad final pues es simplemente a la cantidad de movimiento final entre la masa de 15 kilogramos. Realizamos estas operaciones y concluimos que la cantidad de movimiento final, aquí la velocidad final es 5.67 en J menos 1.533 en K metros por segundo. Y con eso ya resolvimos este problema. Vean que aquí ocupamos en todo momento las expresiones vectoriales, de tal modo que así es como se resuelve la forma por la forma vectorial, que es equivalente a la escalar. Sin embargo, todo lo estamos manejando con ecuaciones vectoriales. Muy bien, pues ya con eso terminamos esta parte de impulso y cantidad de movimiento. Solo vamos a ver pues el resumen de lo que hemos visto. Entonces, tenemos aquí algunos conceptos clave, como es el de cantidad de movimiento, lo definimos al inicio, como masa por velocidad. Es una cantidad vectorial. ¿Qué otro concepto clave tenemos? El concepto de fuerza impulsiva. Recordar que es una fuerza de magnitud muy grande y que dura un periodo de tiempo muy corto. ¿Qué más? Fuerza promedio. Es una fuerza que produce el mismo impulso que la fuerza original en el intervalo de tiempo en el cual ésta actúa. A diferencia de la fuerza en general, pues la fuerza promedio es constante. Muy bien, también definimos el concepto de impulso, ¿sí? Que físicamente podemos entenderlo como el efecto que produce una fuerza en un intervalo de tiempo. Y se calcula a partir de la integral de esta fuerza en el intervalo de tiempo. Para ello es importante señalar que la fuerza debe depender del tiempo. Y bueno, también tenemos aquí la ecuación de impulso y cantidad de movimiento, donde tenemos que el impulso que produce la resultante es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial que posee el sistema. Muy bien, pues eso sería todo por la sesión de hoy. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.